Saludos, quien habla para ustedes, la profesora Saima Tovar. Su proyecto, Derecho Procesal Laboral. Tema, estabilidad laboral, procedimiento en sede administrativa. Contenido. Punto 1. Estabilidad laboral de los trabajadores. Definición. Trabajadores amparados por la ley. Clases de estabilidad. Estabilidad absoluta o propiamente dicha. Estabilidad relativa o impropia. Punto 2. Inamovilidad laboral. Artículos 94 y 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Fuero sindical. Artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Punto 3. Procedimientos en sede administrativa. Inspectorías del trabajo. Artículos 506 al 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Definición y funciones. Artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Punto 3.1. Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos del trabajador. Artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Punto 3.2. Procedimientos para la calificación de falta. Artículos 402 al 424 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Punto 4. La prescripción y la caducidad de las acciones provenientes de la relación del trabajo. Apóyame y suscríbete a mi canal y muchas gracias. Hago la observación que sustituyo en este estudio la frase Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras por Ley Laboral. Desarrollo del tema. Es importante refrescar el concepto de derecho del trabajo y decimos que es un conjunto de normas creadas por el Estado para regular en forma efectiva la relación laboral entre patrono y trabajadores, impidiendo a gran escala los despidos o retiros injustificados o sin justa causa. Saima Tovar, 2024. La estabilidad laboral es una garantía constitucional de base social, por lo tanto es considerado un derecho fundamental. Saima Tovar, 2024. El artículo 93 constitucional establece: la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece: los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos. El artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establece: los trabajadores y las trabajadoras amparados por el mencionado decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa previamente calificada por el inspector del trabajo de la jurisdicción correspondiente, tal como lo dispone el artículo en mención. El objetivo de esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo necesario para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1.1. Les presento algunas definiciones de estabilidad laboral. Para Alfonso Guzmán, 1985, define la estabilidad como
una garantía de permanencia en el empleo o más amplia y correctamente, como el derecho del trabajador de mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que posee en la empresa por efecto del cargo que en ella desempeña. Yo defino la estabilidad laboral como una garantía constitucional que le asegura al trabajador conservar su empleo de despidos malévolos, arbitrarios, masivos e injustificados por parte del patrono o de quien ejerza su función, dotando y activando a los poderes públicos de las normativas vigentes que amparen al trabajador en sus diferentes etapas como persona dependiente o subordinada a una autoridad, quien está en la obligación de garantizar voluntariamente todos los derechos y garantías laborales que consagran las leyes y sus reglamentos vigentes a favor del trabajador como un derecho fundamental. Saima Tobar, 2024. Punto 1.2. Trabajadores amparados y excluidos por esta estabilidad laboral. De acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en atención a la naturaleza de la relación de trabajo, enumera en su artículo 87 a los trabajadores que gozan de este derecho a la estabilidad laboral, señalando: 1. Trabajadores por tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. 2. Trabajadores por tiempo determinado mientras no esté vencido el término del contrato. Trabajadores para una obra determinada hasta la conclusión de las tareas correspondientes. De manera expresa, en la última parte de la norma en consideración, queda previsto que los trabajadores de dirección no estarán amparados por este tipo de estabilidad laboral o absoluta, sino por la estabilidad relativa según sea el caso. De acuerdo con García, 2012, en cuanto a que los trabajadores de dirección son una categoría de trabajadores que siempre han sido excluidos del régimen de inamovilidad, bien sea por decreto o incluso por ley, no se encuentran amparados por la estabilidad laboral o inamovilidad. Los trabajadores de dirección se han caracterizado por estar inmersos en un régimen que, si bien no están dentro de los regímenes especiales, tampoco están dentro del régimen aplicable al contrato laboral común. Los mismos pueden ser despedidos sin que medie ninguna causa. Los trabajadores de dirección son quienes intervienen en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como los que tienen el carácter de representantes del patrono frente a otros trabajadores o terceros, y pueden ser sustituidos en todo o en parte en sus funciones cuando el patrono o la directiva así lo quisiere. Ellos están sometidos a otro régimen legal. Entonces, el trabajador de dirección es aquel trabajador que actúa en representación del patrono. Ejemplo, el gerente general, quien actúa en representación de los socios de la empresa. El artículo 1 del decreto de inamovilidad establece que la inamovilidad ampara a los trabajadores de los sectores público y privado. Sin embargo, de conformidad con el artículo 5 del decreto de inamovilidad, quedan expresamente exceptuados de este decreto los siguientes trabajadores: los que ejercen cargos de dirección y los trabajadores de temporada u ocasionales. El decreto de inamovilidad establece que la estabilidad de los funcionarios del sector público se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Clases de estabilidad. El derecho de permanencia en el empleo presenta básicamente dos modalidades, atendiendo a la condición del trabajador, a saber: 1. Estabilidad absoluta o propiamente dicha.
2. Estabilidad relativa o impropia. No les voy a describir otras porque estas son las más importantes y aplicables en la actualidad. En cuanto a la estabilidad absoluta o propiamente dicha, el sujeto que goza de esta estabilidad tiene a su favor el derecho a ser reincorporado en el cargo del cual fue privado por su empleador, sin que medie la autorización del inspector del trabajo de la jurisdicción. La estabilidad absoluta está estrechamente relacionada con el llamado fuero sindical y la inamovilidad, referidos en el artículo 418 de la ley laboral vigente. En este sentido, gozan de fuero sindical los trabajadores frente a circunstancias como 1. Solicitud de registro de organización sindical. 2. Adhesión a alguna solicitud de esa índole. 3. Un número determinado de integrantes de la junta directiva de la organización sindical en atención al número de trabajadores de la empresa llamada en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, entidad de trabajo. 4. Los trabajadores frente a un proceso eleccionario en su sitio de trabajo. 5. Los postulados a cargos sindicales. 6. Los trabajadores en un trámite de negociación de convención colectiva, incluyendo la negociación centralizada mediante la reunión normativa laboral. 7. Aquellos que ejerzan el derecho de huelga. Por otro lado, están protegidos por estabilidad especial o inamovilidad los trabajadores siguientes. 1. Las trabajadoras en estado de gravidez. 2. Los trabajadores pareja de las anteriores. 3. Los que adopten a niños menores de 3 años. 4. Los que tienen hijos con alguna discapacidad o enfermedad muy limitante. 5. Los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo, situaciones del artículo 72 de la ley laboral. Y en otros casos normativos, aquí cabe la inamovilidad por decreto aplicada de manera continua desde el 2002. Queda establecido que este fuero tiene carácter permanente en casos cuando el trabajador tiene hijos que presentan alguna enfermedad o discapacidad que le impida o dificulte valerse por sí mismo. Artículo 347 de la ley laboral. 2. Estabilidad relativa o impropia. Esta estabilidad tan solo genera a favor del trabajador el derecho a una indemnización cuando es retirado o despedido por causa imputable a su empleador. Se trata de la clase de estabilidad general aplicable antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, siendo posible persistir en el despido mediante un pago indemnizatorio. Punto número 2. Inamovilidad laboral y fuero sindical. Ahora les doy las definiciones de cada figura jurídica en estudio. En cuanto a la inamovilidad laboral tenemos, para De la Cueva 1980, señala, la inamovilidad laboral ocurre cuando se le niega al patrono de manera total y absoluta su facultad de disolver una relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y únicamente se permite la disolución por causa justificada. Para Alfonso Guzmán, 1997, define a la inamovilidad laboral como aquella que origina en favor del sujeto que la goza el derecho de ser reincorporado en el cargo del cual fue privado por su patrono sin autorización del inspector del trabajo de la jurisdicción. Para mí, Saima Tobar,
La inamovilidad laboral es una garantía constitucional que protege al trabajador o trabajadores amparados por esta ley de despidos particulares o masivos injustificados, así como la prohibición de desmejorar al trabajador de las condiciones de trabajo que ejerce, contrarias a la normativa vigente, cuyo acto contrario es nulo de nulidad absoluta, activando su incumplimiento el acto restitutorio de todos los derechos laborales a favor del trabajador oprimido como sujeto de derecho a proteger, a fin de resguardar el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. La inamovilidad puede ser por condición general o condición particular, que pueden tener los trabajadores o por el cual no pueden ser despedidos sino en casos permitidos por la ley y con autorización de la Inspectoría del Trabajo. La inamovilidad general puede ser por decreto, mientras que la particular se deriva de la condición individual del trabajador. Por ejemplo, en la ley vigente tenemos el artículo 335 que establece protección especial por caso de embarazo. El artículo 336 laboral establece el descanso pre- y postnatal. El artículo 74 laboral establece protección durante la suspensión laboral. El artículo 341 laboral establece todo lo relativo a las vacaciones, entre otros y otros derechos laborales. 2. En cuanto al fuero sindical tenemos que es un privilegio que la ley le concede a los trabajadores para que puedan realizar las actividades propias del desarrollo de la libertad sindical. En los artículos 418 y 419 de la ley laboral vigente, indica que nos da una posible definición de lo que podemos entender por fuero sindical o inamovilidad laboral, pero en realidad nos da su objetivo tajante e irrenunciable. El artículo 418 laboral establece: los trabajadores y las trabajadoras que gozan de fuero sindical o inhabilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral se considera nulo y no genera efecto alguno si no se ha cumplido los trámites establecidos en esta ley, independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora. Continuando con la inamovilidad laboral, en el artículo 94 laboral nos encontramos el objeto principal de dicha figura jurídica, señalando que es una protección, que es una garantía para aquellos trabajadores amparados por ella. ¿Por quién? Por la inamovilidad laboral. El artículo 94 laboral establece: los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos ni trasladados ni desmejorados sin causa justificada, la cual deberá ser previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador o trabajadora protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la Constitución y en la ley. El Ejecutivo Nacional podrá ampliar la inamovilidad laboral prevista en esta ley
como medida de protección de los trabajadores y trabajadoras en el proceso social del trabajo. La protección de la garantía de inamovilidad de los trabajadores y trabajadoras amparados por ella se realizará mediante el procedimiento contenido en esta ley, que es gratuito, accesible, transparente, expedito, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. El mismo expresa la autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad social, y sus actos, resoluciones o providencias se ejecutarán efectivamente y no serán objeto de impugnación en vía jurisdiccional sin previo cumplimiento del acto administrativo. 2. En cuanto al fuero sindical, encontramos en el artículo 419 de la Ley Laboral no una definición, sino un señalamiento de quienes están protegidos por fuero sindical y nos da 11 numerales, que se los dejo para que ustedes mismos lo lean y estudien por deber o por obligación del caso que se les presente en un futuro no muy lejano. 3. Procedimiento en sede administrativa. Inspectoría del Trabajo. Definición de Inspectoría del Trabajo, funciones e importancia jurídica. Defino a la Inspectoría del Trabajo como el órgano de la administración pública que se encarga de los procedimientos laborales en vía administrativa. También la podemos entender como una institución del Estado que garantiza en primer término la resolución de conflictos entre patrono y trabajador dependiente por medio de la conciliación mutua, con soporte en las leyes que protegen al trabajo como un hecho social que vela por el cumplimiento de la legislación laboral entre las partes. Saima Tobar, 2024. Esta institución pública la encontramos en el capítulo 2 de la Ley Laboral, artículos 507 al 513. Legalmente, la Inspectoría del Trabajo es una institución pública dependiente del Ministerio del Poder Popular, con competencia en trabajo y seguridad social, y por circunstancias especiales podrá extender la jurisdicción territorial de alguna inspectoría a una zona inmediata de otro estado, colindante a aquel donde tenga su sede, tomando como base la población existente y ofrecer un servicio de atención integral en materia laboral. Se hace necesario que les lea el contenido del artículo 507 de la Ley Laboral que contiene las funciones de la Inspectoría del Trabajo. Leo. Las inspectorías del trabajo tendrán las siguientes funciones. 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, su reglamento, demás leyes vinculadas y las resoluciones del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo en la jurisdicción territorial que le corresponda. 2. Acopiar los datos necesarios para la elaboración del informe anual sobre la situación laboral que debe elaborar el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo. 3. Mediar en la solución de los reclamos individuales de trabajadores y ordenar el cumplimiento de la ley o la normativa correspondiente cuando se trate de reclamos sobre obligaciones taxativas de la ley. 4. Inspeccionar las entidades de trabajo dentro de su jurisdicción territorial para garantizar el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, de salud y de seguridad laboral y las de protección de la familia, la maternidad y la paternidad. 5. Vigilar el cumplimiento de la protección del estado de fuero o inamovilidad laboral de los trabajadores que las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y convenciones
colectivas indiquen. 6. Proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical, la organización autónoma de trabajadores, el derecho a la negociación colectiva y el ejercicio por trabajadores del derecho a huelga dentro de la jurisdicción territorial que le corresponda. 7. Imponer las sanciones por incumplimiento a la ley y a la normativa laboral dentro de su jurisdicción territorial. 8. Las demás establecidas en las leyes laborales y sus reglamentos, así como aquellas que le designe el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Es importante destacar que existen dos procedimientos en sede administrativa, o sea, por ante la Inspectoría del Trabajo, con relación al despido, desmejora o traslado sin justa causa del trabajador. Uno que intenta el trabajador, que se llama Procedimiento para el Reenganche y Restitución de Derechos del Trabajador, artículo 425 laboral, y otro que intenta el patrono, que se llama Procedimiento de Calificación de Falta, Procedimiento de Calificación para Despido, artículos 422 al 424 laboral. Ambos están vinculados por la estabilidad absoluta o inamovilidad laboral, porque son deberes y derechos irrenunciables y no relajados ni desmejorados por acuerdo entre particulares. Ambos procedimientos se intentan mediante una solicitud dirigida al inspector jefe de la jurisdicción, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos ya mencionados previamente. Es muy importante que tengan presente la clase de estabilidad a la que corresponde cada caso, si es estabilidad absoluta o relativa, ya que no todos los trabajadores gozan de estabilidad absoluta o inamovilidad laboral. Ver el artículo 87 laboral, último aparte, cuyos casos son de estabilidad relativa y corresponde a los tribunales del trabajo. Mientras los trabajadores amparados por la inamovilidad laboral los encontramos en los artículos 87, 418, 419 laboral, cuyos casos se tramitan en sede administrativa, es decir, por ante la Inspectoría del Trabajo, que se proponen y cursan la mayoría de los procedimientos en la materia. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, contemplan a la estabilidad relativa como la regla general imperante en las acciones de trabajo, mientras que la inamovilidad laboral fue prevista como la excepción. En efecto, el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo establece. 3. Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras, de acuerdo al artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí encontramos el procedimiento ejecutor definitivo una vez que se ha verificado las solicitudes, bien sea por parte del trabajador, solicitud de reenganche, artículo 425 laboral, o la solicitud por parte del patrono, solicitud de calificación de falta, artículos 422 al 424 laboral. Establece este artículo 513 laboral lo siguiente: el trabajador, trabajadora o grupo de trabajadores y trabajadoras podrán introducir reclamos sobre condiciones de trabajo por ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Los reclamos interpuestos serán atendidos por la Inspectoría del Trabajo de acuerdo a los siguientes procedimientos. 1. Dentro de los 3 días siguientes a haberse interpuesto el reclamo por el trabajador consagrado en el artículo 425 laboral, la Inspectoría del Trabajo notificará al patrono para que comparezca a una audiencia de reclamo al segundo día hábil siguiente
a haber sido notificado de acuerdo a lo establecido en la ley. 2. La audiencia de reclamo será en forma oral, privada y presidida por un funcionario del trabajo con la asistencia obligatoria de las partes o sus representantes. Cuando se trate de un grupo de trabajadores y trabajadoras reclamantes, nombrarán una representación no mayor de 5 personas. 3. Si el patrono o su representante no asiste a la audiencia de reclamo, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el trabajador y el inspector del trabajo decidirá conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. 4. En la audiencia de reclamo el funcionario de trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones. Si la conciliación es positiva, el funcionario del trabajo dará por concluido el reclamo mediante un acta homologando el acuerdo entre las partes. 5. Si no fuere posible la conciliación, el patrono o sus representantes deberán consignar en los 5 días siguientes escrito de contestación al reclamo. Si el patrono o sus representantes no diera contestación dentro del plazo señalado, se le tendrá como cierto el reclamo del trabajo o grupo de trabajadores. 6. El funcionario del trabajo al día siguiente de transcurrido el lapso para la contestación, punto 5, remitirá el expediente del reclamo al inspector del trabajo para que decida sobre el reclamo, cuando no se trate de cuestiones de derecho que deben resolver los tribunales jurisdiccionales. 7. La decisión del inspector del trabajo que resuelva sobre cuestiones de hecho dará por culminada la vía administrativa y solo será recurrible por vía judicial previa certificación del inspector del trabajo del cumplimiento de la decisión. Los procedimientos que deben ejecutar tanto el trabajador como el patrono lo van a hacer mediante una solicitud, la cual se encuentra para el trabajador establecido en el artículo 425 laboral y el patrono lo encuentra en el artículo 422 al 424 laboral. Por lo general, es un formato que se consigue o lo facilita la misma Inspectoría del Trabajo. En los casos en que el trabajador o el patrono acudan sin representante legal o sin abogado. Ahora, si estos van asistidos de sus abogados privados, estos deben cumplir las formalidades presentando la solicitud de acuerdo a la ley. Ya para finalizar, vamos a mencionar el punto número 4, que hace mención sobre la prescripción y la caducidad en materia laboral. Punto 1. En cuanto a la prescripción proveniente de la relación de trabajo, implica la pérdida del derecho por parte del trabajador de reclamar o intentar una acción de algún derecho que le corresponda por dicha relación laboral. La prescripción se denomina como un comportamiento de inactividad del titular del derecho, que por lo general se debe a negligencia. En el ejercicio del derecho debe concebirse como una carga a la que el titular debe someterse si quiere impedir el efecto desfavorable para el declive del derecho mismo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el lapso de prescripción para reclamar las prestaciones sociales es de 10 años, contados a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo. Y para el resto de los conceptos provenientes de la relación de trabajo, 5 años contados también a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo. Así está escrito en la misma ley. La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción. En tanto, al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción,
se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que le sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. La caducidad puede ser legal o convencional. Existe caducidad cuando el ejercicio de un derecho depende que se haga dentro de un tiempo determinado establecido en una disposición legal o por convenio de los sujetos interesados. La caducidad es un modo de extinción de los derechos por no haberse cumplido dentro de un determinado tiempo la condición necesaria para su ejercicio. Esa condición puede consistir en la presentación de una demanda, reclamación o solicitud ante una autoridad competente administrativa o judicial, o simplemente la notificación o ejercicio de un acto frente a otra persona en un tiempo determinado. Los lapsos de caducidad no son susceptibles de interrupción, es decir, que los lapsos de tiempo indicados en los artículos 82, 89 y 422 laboral son de caducidad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de estos conceptos? La prescripción extingue la acción pero no el derecho. En cambio, la caducidad sí extingue ambos elementos. La prescripción se toma en cuenta a largo plazo, mientras que la caducidad es a corto o mediano plazo. Respecto a la interrupción, la prescripción sí se puede hacer mediante el envío de requerimientos. La caducidad no admite esta causa. Bueno, queridos alumnos, hasta aquí este importante estudio. Muchas gracias y hasta la próxima.